Buenos días a todos. Después de una sesión y una presentación tan interesante como la de Eduardo Souto de Moura, y no sé si de haber podido estar presente en lo que han sido las otras intervenciones, la mía hubiera sido distinta y hubiera, digamos, entrado más directamente en relación y en conversación con las que se han tenido, pero como no ha podido ser así, mi presentación va a tratar de explorar un aspecto de lo común que para mí tiene importancia y que trataré de compartir con ustedes ahora. Yo había escrito un poco una introducción que da razón de cuáles son mis propósitos, y lo que había escrito es muy cortito, pero dice así: en un congreso que pretende explorar qué significado tiene el término común para los arquitectos, la mención al lenguaje me parece obligada. Cierto que en la noción de lenguaje está el origen del concepto de comunicación y que éste es preciso para toda posible relación entre seres vivos. Pero en el caso de la arquitectura, el término lenguaje es algo más directo e inmediato. Que la arquitectura, o si se quiere, el construir, implica la noción de lenguaje, está presente en la necesidad que la historia de la arquitectura ha tenido de jalonar el paso del tiempo hablando de estilos. La arquitectura como sistema de convenciones formales que propician la construcción es algo que ha estado presente en todo momento de la historia. Si hay algo común, compartido en la práctica de la arquitectura, es el lenguaje. Y la pregunta inmediata sería: ¿cómo hay que entender el término lenguaje en arquitectura? ¿Es el lenguaje un término imprescindible para entender la arquitectura en su más amplio sentido, en su condición de conocimiento compartido? Es posible, tal y como se pretendió en los años 60 y 70, reducir el pensamiento teórico en arquitectura a un caso particular de una teoría general del lenguaje. ¿O hay, por el contrario, que admitir que el lenguaje, o si se quiere, los estilos, van a caballo de un sentimiento más profundo, que es aquel que acompaña a los cambios ideológicos que animan el devenir de la historia? Y por último, ¿tiene la noción de lenguaje vigencia en la arquitectura contemporánea? Esta es en realidad la pregunta que me gustaría hacerme, y no voy a poder dar respuesta, pero sí confío en que a lo largo del comentario de las imágenes que vamos a ver ahora pueda adelantar y pueda incluso encontrar en lo que una presentación tiene esta de conversación alguna respuesta, o por lo menos de entender qué es lo que yo creo o cómo trataría de responder a preguntas que en verdad considero cruciales. La primera imagen que tienen ustedes ahí es una imagen del Palacio del Té de Giulio Romano, mitad de los años 30, que es una arquitectura absolutamente consciente de esa sustancia lingüística con la que trabaja, pero que también está ya de vuelta de la posible obligatoriedad que el uso de los lenguajes tiene, y plantea esta subversión del lenguaje que aparece en estas conocidísimas imágenes del desplazamiento de las metopas, de las columnas en distintos tipos de pedestales, de la ruptura de cualquiera de los órdenes establecidos. En realidad, claro, esta obra de Giulio Romano es ya una obra de Giulio Romano
que desencantada de el manierismo, que es bueno, un momento de desilusión a propósito de lo que habían sido ese cambio de dirección tan voluntariamente asumido en el siglo XV, que implicaba esa ruptura del lenguaje medieval, de la organización del mundo medieval, y que llevó a poner los ojos en la antigüedad clásica. Realmente lo que sorprende es que cuando Giulio Romano está ya de vuelta, sin embargo, son años después, o una decena de años después, Serlio ya empieza a codificar los órdenes y todavía con mucha más pretensión de convertirlos en canónicos. En 1550, en la década de los 50, Vignola, con esta, digamos, oferta de un abecedario que poco menos que garantizaba el poder hacer ese discurso constructivo, cualquiera que fuese el programa de arquitectura que se demandaba. Todavía los órdenes acaban, ya es el último, del tratado del Vignola de Perret, en el que lo único que interesa subrayar es cuánto, frente a la propia condición un tanto nominalista que hay en Vignola, hay énfasis, por ejemplo, en las proporciones y en tantas otras cosas, pero no es lo que nos interesa ahora. Sí me interesa, sin embargo, decir que esta conciencia de cuánto la arquitectura se construye habiendo identificado y siendo fiel a un lenguaje, no es algo que se descubre en el Renacimiento, es algo que realmente la arquitectura gótica, consciente o inconscientemente, sin hacerlo explícito en tratados, lo hacía en el modo en el que construía, y esa base de esa columna muestra tan deslumbradoramente cómo el arquitecto gótico pensaba en el molduraje, enlazándolo con el orden constructivo que iba a levantar y a permitir construir las bóvedas de ese firmamento y de esa construcción ofrecida a la divinidad como lo más alto que los hombres pudieran hacer, y sin temor alguno al sentido o al trasfondo económico, dado que la idea de sacrificio no tiene precio. Claro, el lenguaje clásico, con el lenguaje clásico viven los arquitectos pues 5 siglos, desde el siglo XV hasta los albores del siglo XX. No se asusten que terminamos enseguida con esta obligada introducción histórica. Es en el fondo pura retórica para llevarnos a donde me interesa ir, pero bueno, ayuda. Por ejemplo, claro, McKinley and White, hubiera podido traer tantos otros ejemplos, pero bueno, se sirven de este estilo clásico cuando al fin del siglo XIX y principios del XX los americanos son conscientes de su poder y tratan de adoptar un mundo construido capaz de extenderse absolutamente sin fronteras. Es una imagen de Pennsylvania Station realmente atractiva hoy por ver lo que era una calle de Nueva York a principios de 1900, pero es curioso que, claro, McKinley and White, que eran arquitectos que habían empezado sus carreras más próximos a las tradiciones de lo que era la arquitectura vernácula, la arquitectura, digamos, con influencias georgianas y británicas, la arquitectura doméstica, cuando en el apogeo de su carrera se convierten en los arquitectos
del país o los arquitectos de esa cultura de la primera Pax y a lo mejor única americana, se vuelven los ojos a ese lenguaje clásico que hemos visto y que nos permite darles esa larga vida de 5 siglos. La ruptura después de la Primera Guerra Mundial, tan importante, esa ruptura con el clasicismo que acompaña las vanguardias emergen a principios del 20, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, pero es después de la Segunda Guerra Mundial cuando se tiene esta sensación de que un mundo nuevo aparece, de que sí los artistas y los escritores han avanzado otros mundos visuales y de imágenes y de estructura literaria. La arquitectura también debe sumarse a este tipo de intereses y a subirse a ese carro. Claro, estamos en 1927, entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el 27, pocos años, 9 años. 9 años escasos, quiere decir que cuando se empieza a plantear esta exposición del Waisenhof, que es, digamos, el momento, o a mí me ha parecido, para el punto que quería hacer, el momento en el que más claramente se muestra que el clasicismo hay que olvidarlo y que hay que apuntarse y que hay que inventar un nuevo lenguaje. Y la exposición del Waisenhof se plantea en el 25, aunque se construye en el 27, pero quiere decirse que para esas fechas ya toda la efervescencia y de todo el fervor del París y de Berlín de los años 20 ya se ha encontrado con fuerzas de ofrecer un nuevo lenguaje de arquitectura. Claro, no es ahora la ocasión de hablar del Waisenhof pero bueno, tan solo recordar que los arquitectos son Mies, Le Corbusier, Gropius, Sarón, Hilberseimer, pero también Behrens y Poelzig, también Frank, el arquitecto austriaco, Uth, Stam, Bourgeois. Bueno, en realidad puede decirse que es un grupo selecto y intencionadamente escogido. Es Mies el que se encarga de dictar las normas urbanísticas que deben respetar los arquitectos, y quizás a lo que hay que llamar más la atención es que como rasgo distintivo de ese nuevo lenguaje el tejado plano, el tejado plano que lleva a la disputa y al enfrentamiento entre Mies y Paul Bonatz, que era el arquitecto más importante de Stuttgart en aquellos años. Pero lo que pone de manifiesto, y esta foto también conocida, pero me parece que viene al caso, estos dos señores con esos abrigos tan elegantes, tocados de sombrero, fumando en pipa y con su corbata de pajarita. Mies, que también quiere mantener las buenas maneras, como puede verse en los zapatos y en el sombrero y en su condición encorbatada, son, digamos, los dos líderes, puede decirse, de ese grupo de arquitectos, y lo seguirán siendo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, los dos, digamos, sintiendo que la arquitectura tiene esta obligación de inventar lenguajes. Claro, este es el proyecto de Mies, no lo vamos a comentar mucho ahora, pero vean que ya tantas cosas de eso que se ha llamado arquitectura moderna están aquí, sea en ese conjunto de pequeñas casas unifamiliares o casas tapareadas, sea en ese bloque, el más importante de todos, en el que está esa señorita sobre un pie en el guardabarros del coche, como
digamos, icono de esta modernidad, acompañada por un edificio que refleja exactamente dónde y cómo están las escaleras y que va dando a las ventanas el tamaño que corresponde a las habitaciones que tiene detrás. Quizás, bueno, el proyecto de Mies, tampoco hace falta que entremos en ello, adelanta algunos de los problemas de estructura que le interesarán más tarde, pero quizás es el proyecto más brillante y más capaz de sintetizar exactamente lo que ese grupo de arquitectos pretende. Es este edificio de Le Corbusier, un edificio en que ya están explícitos sus principios, está el techo plano, pero el techo también jardín, se ven las plantas arriba, los pilotis, la ventana corrida, la planta libre, todos los principios lingüísticos del movimiento moderno que Le Corbusier convierte en canónicos, casi como si fuera un nuevo Vignola, están ya en el Weissenhof. Y están, como están también, esto es el interior de la casa de Oud, un nuevo espacio doméstico, un espacio doméstico al que ahora estamos acostumbrados, pero que entonces era realmente revolucionario, acompañando las experiencias de Frankfurt. La vida tiene algo de, no sé, algo de los parámetros higiénicos de un hospital. La cocina no es el hogar, más bien ahí quedan rastros, sea de la ventilación, de la rejilla de ventilación, de las sillas, de la mesa, de ese contacto, de esa diversidad de funciones. El interior de Oud es un interior característico y, como digo, también prueba de que esta noción de lenguaje no solo se traduce, como también pasaba con el uso de los lenguajes clásicos, en la piel, en la condición epitelial de la arquitectura, sino que también está en el interior. Y está en el interior, en esta silla, todo esto es Weissenhof, o sea, hubiera podido escoger más salteadamente los ejemplos en que se mostrase esta ya clara emergencia de un nuevo lenguaje, pero esta silla de Mies, que seguramente había conocido la silla de Marc Stamp, pero le añade ese toque de refinamiento formal y ese gusto en pensar en los objetos en plenitud, en términos casi escolásticos, en términos de esa noción de plenitud y de perfección, como digo, próximo a San Agustín, ya Santo Tomás, que aparece en Mies. Y claro, lo que es curioso es ver que ese mismo año, el 28, empieza a trabajar Aizpurua en el Náutico de San Sebastián. Claro, esto nos interesa mucho porque lo que muestra es que, y esto es curioso, pero la verdad es que es también reconforta y es consolador ver cuando a veces nos angustia tanto la movilidad y la rapidez con la que se consumen las formas en arquitectura hoy, en años en que parece que la comunicación era menos intensa que ahora, y desde luego si vamos más atrás ocurre lo mismo, o sea, la rapidez con que se transforman las escuelas góticas o la rapidez con que determinadas formas del barroco se mueven de un país a otro sorprende, y por eso no sorprende hoy, pero como no debe sorprendernos el que tan pronto en un país que se podía considerar periférico como España, un arquitecto como Aizpurua ya tiene tan claro el manejo de esos módulos, de ese lenguaje. No es tampoco por casualidad que, claro, cuando el año 32 Philip Johnson y Russell Hitchcock presentan la exposición del estilo internacional, famosísima, pues el único proyecto español que incluyen es este proyecto de Aizpurua. Y ahora
llegamos, todo esto ha sido introductorio, porque ahora llegamos a lo que yo considero que tiene que ver con la última pregunta que me hacía y que tiene la noción de lenguaje vigencia en la arquitectura contemporánea. En realidad, mi intervención podría decirse que hubiera podido comenzar aquí, porque, bueno, todos conocemos este proyecto de Rem Koolhaas, de la casa, la Maison de Lava en París, 1992. La conocemos, la hemos visto tantas veces, pero no sé, cuando pensaba en lo que quería decirles a ustedes hoy aquí, al encontrarme con esta casa y queriendo ofrecer Koolhaas como una referencia obligada en esta presentación, al ver la casa, la Maison de Lava, esta me pareció encontrar un ejemplo realmente curioso y sorprendente, porque cabría, y es la lectura que quiero hacer con ustedes ahora, de que esta casa, que parece ser una cita Le Corbusieriana, lo que es en realidad no es ya una ironía sobre los elementos del lenguaje de la arquitectura moderna en la que Koolhaas se ha educado, sino que es casi, desde luego, hay más el tono de burla que simplemente la sonrisa irónica. Esta casa puede verse como un momento en que Koolhaas dice, bueno, esto, desde luego, el lenguaje por el que todavía algunos arquitectos en los años 90 luchan porque su arquitectura esté adaptada a la canonicidad moderna. Aquí dice, no, ni los pilotis son lo que Le Corbusier quería, se multiplican, se convierten en esa especie de juego de agujas, ni la ventana tiene la dimensión justa, ni se recrea en su condición horizontal, ni los materiales, ni tenemos escrúpulo en mezclar materiales diversos. Realmente esta casa de Rem Koolhaas es visto así, o visto de modo que sea útil para lo que quiero decirles ahora, se puede ver como un claro alegato y como una acta de defunción del lenguaje moderno. Aquí nada más equivocado que hacer ahora la lectura de esta casa asociándola con la Maison Savoie. Están todos los ingredientes, están las rampas, están los niveles, está lo mismo que Le Corbusier quería, no sé, ver la Villa Savoie con el coche delante. Aquí la señorita con un Maillot, que todavía es un Maillot de 1927, juega el mismo papel icónico, o indudablemente aquel sillón que hay allá, no puede uno por menos de poderlo relacionar con el modo en que aparecen en el ático de la casa Beistegui de Le Corbusier, un objeto solo. Para colmo, la referencia está hecha en París, como diciendo realmente este París Le Corbusieriano, que tanto se ha gozado de que el arquitecto suizo viviese allí, es en la propia casa de Le Corbusier donde se hace este manifiesto. Este, digamos que es el punto de partida para ver hasta qué punto, para ver la claridad con que en 1992 Rem Koolhaas dice que nunca será ya moderno en el sentido clásico de la palabra. Si pensamos no sé, lo que son las arquitecturas madrileñas o algunos arquitectos madrileños todavía activos en aquellos años y que se esfuerzan tanto por ser modernos, tendrían, si
leyesen o si viesen estas imágenes con los ojos que yo lo veo, darse cuenta de cuánto su tiempo había ya pasado. Pues claro, ahora tiene esta arquitectura algo que ver con la noción de lenguaje, tiene otras cosas que tampoco me hace falta y les ahorro a ustedes el que las explique, pero bueno, digamos que lo que dice Rem Koolhaas aquí es tanto más que organizando en el espacio, mejor que organizando, disponiendo en el espacio los usos, luego el edificio se consigue enlazando los sólidos que contienen a esos usos y termina el edificio. Desde luego, aunque no es un ejemplo este downtown de Seattle para hacer una manifestación de qué significa el lenguaje, todavía hay un lenguaje común en la arquitectura de todo ese downtown de Seattle que una vez más Rem Koolhaas se congratula y celebra el oponerse a él. Otro tanto, cabría decir naturalmente del edificio de la televisión china y otro tanto habría que decir de este proyecto brillante por tantas razones de Oporto. Pero bueno, como no quiero perder el hilo del argumento en su conjunto, me dispensarán de que entre en explicaciones más claras de estos edificios, cosa que supongo, bueno, este modo de prescindir de la noción de lenguaje para trabajar en arquitectura está también evidente en otro de los grandes arquitectos de esta generación que viene detrás de la nuestra. Este es un reciente edificio de Herzog y de Merón en Miami, es un aparcamiento, y es un aparcamiento que también uno podría leerlo como un comentario remoto y realmente a toro pasado de la estructura dominó le corbusieriana, porque al final lo que hace es, no sé, mostrar cuánto la propuesta de entender el nuevo sistema de construcción que el hormigón ofrecía no estaba limitado a lo que Le Corbusier quería y que por el contrario era capaz de respirar y de oscilar y de adquirir ritmos verticales y de entrar mecanismos estructurales que solo o que aparecen unificados por el uso continuo de una misma estructura, pero que desde luego otra vez de lenguaje nada, todo lo contrario. O sea, si ustedes ven el modo en el que se salta de una a otra losa, utilizando o apoyándose o recreándose en esos pilares oblicuos que luego son tan eficaces para producir las perspectivas que dan tanto contenido visual a un edificio como este. Pero claro, desde luego de Le Corbusier nada, y bueno, también es claro en este edificio en construcción en Hamburgo, donde al final son las propuestas más primarias de poner un edificio encima del otro, de apreciar, no sé, el valor que el edificio tiene, digamos, visualmente. Claro, esta condición un poco de proa y de ese rico perfil curvilíneo es también la manifestación de esta visión lejana y de este valor dado al alarde constructivo y al atrevimiento implícito en un edificio como este. No podría uno decir que al final ni tan siquiera la referencia
a ese arco que permite la transición, donde está la zona libre de encuentro entre los dos bloques del edificio, que el arco es una alusión lingüística. Y desde luego, mucho menos en este edificio más reciente, donde en realidad el lenguaje queda tanto en un segundo plano frente a, en este caso no es disposición y no es construcción, no tiene que ver con la noción antigua de partir o de despliegue de la planta, tiene más que ver con esta capacidad de construir con las técnicas que se tienen hoy cualquier combinación, digamos, de elementos reducidos que se solapan y que si uno viera la planta de este edificio entendería cuánto en el origen del mismo está este manejo de una geometría que uno se siente capaz y de una geometría que se resiste a cualquiera, digamos, sumisión o restricción impuesta por la urbanidad, y es esa libertad y esta oferta un tanto confiada de poder construir cualquier cosa lo que cuenta. Aquí estaría con esta, digamos, habiendo explicado que realmente en los arquitectos más importantes de nuestro tiempo la noción del lenguaje aparece o desaparece o no se encuentra. Tendríamos que venir ahora, y ya con ello concluiríamos, y haciéndonos algunas graves preguntas, concluiríamos con, hay, sin embargo, algún momento en que sí parece o sí cabe entender que todavía interesa. ¿Podemos vivir sin un lenguaje compartido? Esta es la cuestión crucial en la arquitectura contemporánea. Y hay que admitir que hay algunos arquitectos hoy que sí tratan de explorar la aparición de nuevos lenguajes. Yo he elegido el primero de los ejemplos, va a ser Kazuyo Seijima y Ryue Nishihawa, porque yo creo entre los arquitectos de su generación, los arquitectos entre 60 y 50 años, seguramente son aquellos que con más asiduidad vuelven a usar y a hacernos ver que ciertos sistemas, no solo sintácticos, sino también capaces de llegar a una escala menor que los asociarían con lo que hemos entendido como elementos del lenguaje de la arquitectura moderna clásica, aparecen aquí y aparecen ligados también seguramente a componentes ideológicas que nos manifiestan que los años primeros, o que esta primera década del año 2000 no tiene que ver con los años 20. Esta voluntad de transparencia, por ejemplo, esta sensación de que en nuestras vidas puede tenerse la opinión que se quiera. Esta pertenece a las oficinas de Kazuyo y Ryue en Novartis. Téngase la opinión que se tenga. Lo cierto es que lo que uno ve es que las vidas de las gentes que ocupan estos edificios, al final, esta noción de privacidad de que estaba hablando no cabe. Hay esta especie de pensamiento utópico de nuestra más absoluta transparencia, de nuestra más absoluta exposición. El lenguaje seguramente está trascendido de esa voluntad de ver de un modo utópico un mundo en el que simplemente
protegidos, con ese cobijo del que me parece que se ha hablado también en el Congreso, que solo con ese cobijo hay bastante, pero que por lo demás es una vida tan equilibrada y placentera la que se dan quienes habitan esos edificios, que pueden efectivamente no tener escrúpulo alguno de que sus vidas se produzcan con esta absoluta transparencia. Claro, llevado a la esfera de lo social, o a la esfera del significado en lo que son nuestras normas de conducta, se entiende que quepa hablar de un contenido utópico en esta arquitectura, de un contenido utópico que al final, digamos, insiste o enfatiza y muestra y hace que quizás lo más valioso de su propuesta esté en esta capacidad de construir de estas atmósferas en las que identificar esos elementos del lenguaje de que estamos hablando llevaría casi a establecer un manual de sistemas constructivos. Y ya se ve también que son conscientes de que no es capaz de vivir solo en ese mundo evanescente de la protección vítrea, y que también puede hacer falta algo más, como en este proyecto de Lausanne. Bueno, es esta la última experiencia, o la última propuesta de lenguaje en la arquitectura hoy. Bueno, también parece que no ha sido, y a mí me alegra, y en realidad toda esta presentación tiene como, o pivota sobre la idea de que quien falta para poder responder a las preguntas que me estoy haciendo hoy es Siza. Porque claro, Siza es otro tipo de lenguaje. En cierto modo, Siza supone hoy la resistencia y, digamos, casi el único abanderado que todavía en el lenguaje que maneja es ya un lenguaje propio, casi cabría decir que individual, pero es un lenguaje que está elaborado con los restos y elaborado con una educación modernista, clásica. En cierto modo, si los lenguajes tuvieran también esta capacidad evolutiva, uno podría decir que el lenguaje del Weissenhof es el lenguaje moderno con el que se cambiaba y se prescindía del lenguaje clásico, pervive todavía de algún modo en Siza. La arquitectura de Siza es una arquitectura, bueno, tampoco debo extenderme en ello mucho, pero es una arquitectura que yo la veo como muy ligada a una propuesta espacial concreta y casi fenomenológica, diversa en todos los momentos en que se condensa y se cristaliza y se construye un edificio. Pero esa arquitectura, que es una arquitectura tan diversa, al final la arquitectura de Siza es una arquitectura completamente sustentada por un mismo lenguaje. Claro, yo he podido, al elegir ahora las diapositivas hoy, el haber traído muchos ejemplos de Siza, hoy, esto lo tendría que decir él si es verdad o no, pero a mí me parece que no piensa dos veces cómo va a construir el espacio que ha soñado o ha pensado. Y entonces Siza, digamos que este uso o esta pervivencia de la noción de lenguaje de que hace Gara y que caracteriza a Siza es algo que está en todos sus edificios. Me ha parecido que era, sin embargo, más oportuno traer solo esta última pieza de Siza, que es Iberê Camargo, en Brasil, construida hace un par de años y proyectada hace otros 2 o 3,
pero ven ustedes cuánto esto, digamos que todavía mantiene el aroma Le Corbusieriano del mejor Le Corbusier. Es cierto que cualquiera persona o cualquier crítico distinguiría y no confundiría esto con Le Corbusier, pero están las rampas, están los huecos, están los vacíos, están realmente el origen y la matriz de este lenguaje está en la tradición moderna. Y claro, curiosamente este es un edificio que solo aparentemente es Le Corbusieriano, porque si alguno de ustedes se entretiene en ver este edificio a fondo, este edificio es casi está en las antípodas de la idea de la promenade arquitectural. Y sin embargo, una visión superficial del mismo podría llevarles a pensar que este edificio, en su juego de dentro y fuera, en su juego de invertir los recorridos, tiene algo que ver con Le Corbusier, que es tanto más lineal en el desarrollo de la promenade. Pero el lenguaje sí que me parece que me permite decir que hay algunos ejemplos de arquitectura que todavía tienen, vamos, o hacen uso de esta noción de lenguaje. En este caso, todos estos encuentros de curvas, si quieren, hasta con el sabor cubista del Le Corbusieriano, interfieren con una malla rectangular, con esa malla rectangular tan firme y tan clara que al final permite el despliegue del museo. Bueno, creo que esta es la última. Entonces, claro, el problema es ahora, es decir, podemos vivir sin un lenguaje compartido. ¿Tiene sentido el preguntarnos hoy si una de las obligaciones en este interés por lo común, tiene sentido hoy decir dónde se encuentran los elementos comunes del lenguaje, si es que los hay? Porque una respuesta sería el decir que verdaderamente la noción es antigua y que lo que nos queda es esa expresión, en el caso de en el caso de Koolhaas, esa expresión icónica que transforma la invención iconográfica en casi el último reducto de lo que se puede hacer en arquitectura, o realmente habría que entender que, a pesar de lo distintos que nos parecen hoy algunas arquitecturas, hasta el momento de verlas solo como individuales, un ojo atento dentro de 60 años observará esos elementos comunes de un lenguaje cuya condición explícita se nos escapa, pero que sin embargo podría hacernos ver elementos incluso de lenguaje comunes entre Koolhaas y Herzog y de Meuron. La pregunta es una pregunta que seguro que tiene interés crítico, pero todavía tiene más realmente el asumir si en lo que nos parece ser lo más atrevido y lo más ambicioso, mejor que atrevido, lo más ambicioso de la propuesta de Sana, de Sana, si ahí estaría todavía el fermento de un posible nuevo lenguaje, o si ese nuevo lenguaje simplemente tiene que admitir esta condición sincrética, un poco esta tolerancia que hemos visto hoy en el proyecto de Eduardo. Así que quedan
las preguntas en el aire y a mí me gustaría haber cumplido con la misión que se me encargó. Muchas gracias. Intervención. Disponemos de unos minutos para responder alguna pregunta del público, si alguien desea hacerla. Está Rafael a vuestra disposición, por favor. Hombre, ahora sí. Hola. Espera. Yo, más que una pregunta, me gustaría darle las gracias a Rafael y darle las gracias por varias razones. En primer lugar, porque creo que tu intervención, Rafael, ha supuesto un cambio de tono en lo que hasta ahora había habido aquí. No has estado presente, hemos estado algunos días discutiendo sobre si lo común era los espacios compartidos, los espacios públicos, o si lo común tenía que ver con lo ordinario, con aquello que no era específico. Y sin embargo, tú has venido a traernos otra visión de lo común, el lenguaje como elemento común entre distintos momentos de la arquitectura, cómo era compartido en unos momentos, y a preguntarte si hoy existía lo común entre los distintos arquitectos. Ha sido para mí de pronto una nueva visión de ver lo que pudiera significar lo común. Y lo segundo que tengo que darte las gracias es por tu generosidad. Es decir, creo que no hay ningún arquitecto de tu nivel que sea tan generoso como tú eres con tus colegas al plantear una intervención sin enseñar una sola obra tuya y haciendo referencia a todos los colegas. Yo creo que esto es una demostración de tu generosidad y de tu enorme amor por la arquitectura, que te hace ir más allá y hacer este tipo de ejercicios generosos. Muchas gracias, Rafael. Son palabras que, como pueden comprender, viene de un buen y muy viejo amigo, porque Antonio fue estudiante cuando yo daba clases en Madrid, así que en los años 69, 70, así que filtrenlas entendiendo que están dictadas por la amistad. Buenas tardes. Son una serie de preguntas relacionadas. En primer lugar, un poco, quizá, ¿cuál sería la diferencia que usted establece o podría establecer entre lenguaje y estilo? En segundo lugar, quizá, si el lenguaje o la búsqueda de un lenguaje es el único camino en la arquitectura contemporánea para encontrar algo nuevo. También un pequeño ensayo que se publicó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el que resaltaba o señalaba, digamos, las características de la arquitectura contemporánea frente a la arquitectura moderna, estableciendo un paralelismo entre el lenguaje en la arquitectura moderna y la experimentación con la materialidad o la experimentación de materiales en la arquitectura contemporánea. Y por último lugar, casi hace un año en Valladolid presentó su última obra, 21 apuntes, o apuntes sobre 21 obras, y que generaba casi una especie de explicación, quizá también justificación de todas sus obras. Y al final, una de las conclusiones, al menos desde mi percepción, que no pude plantear la pregunta en ese momento, era quizá una defensa de la heterogeneidad
frente a la homogeneidad también material. Y mi pregunta era quizá si esa heterogeneidad también dificulta esa búsqueda del lenguaje. Y también, para acabar ya, recuerdo también sus entrevistas de hace muchos años con Alejandro Zaera, en la cual siempre, digamos, había una discusión permanente. Alejandro Zaera siempre estaba intentando plantear la polémica respecto de la búsqueda del estilo que él defendía, y usted un poco siempre alejándose de ese estilo, y hoy casi parecía una apología del lenguaje o del estilo, quizá la ponencia. Era un poco unas dudas. Gracias. Vamos a ver. Respecto a la primera pregunta, sí, yo también tendría que aclarar las diferencias entre estilo y lenguaje. Yo creo que pueden entenderse como muy próximos y seguramente todo estilo necesita el vehículo del lenguaje, y hay un momento en el que cuando hablamos de estilo gótico, al final estamos identificando gestos lingüísticos que nos permiten aplicar la noción de estilo. En lo que yo he escrito, algo de lo que me preguntan, me parece que estaba por lo menos entrevisto y no resuelto. Hay gentes que efectivamente hacen casi coincidir la noción de estilo y lenguaje. Pero yo decía aquí, o hay por el contrario que admitir que el lenguaje, o incluso si se quiere los estilos, van a caballo de un sentimiento más profundo, aquel que acompaña los cambios ideológicos que animan el devenir de la historia. Claro, cuando en el siglo XV, y por eso he empezado ahí, se produce esa definitiva ruptura entre medioevo y renacimiento, quien lo trae es realmente una ambición ideológica. La ambición ideológica es la que, digamos, subyace y haría que el concepto de estilo implicase una categoría más amplia que la de simplemente el lenguaje. El lenguaje al final lo podría uno reducir más a esas, haciendo otra vez uso de la asociación con gramaticales con los problemas de sintaxis y elementos. Por eso lo de estilo quede respuesto así. Respecto a la segunda, yo no tengo muy claro que lo que haya que hacer hoy sea, o que la meta sea volver ansiosamente a buscar un lenguaje y a pensar, aunque todo sería más fácil, incluso en tiempos de crisis, como se ha dicho, si supiéramos hoy exactamente cuál era la construcción más racional, también en términos de expresión constructiva lingüística, todo parecería hacerse más fácil. Pero como no es así, yo no me atrevería a decir que lo que hay que perseguir es un lenguaje común. Sí, sin embargo, los dos ejemplos que he traído dejan ver que son gratificantes. O sea, a mí me gusta de Sana, aunque pueda en mi arquitectura coincidir poco con ella, pero me gusta y admiro de Sana esa continuidad en el uso de lo que son sus materiales de construcción, su lenguaje, y por eso ha venido aquí. Y claro, venía desde luego como anillo al dedo usar la figura de Álvaro Siza, porque Álvaro Siza sí que es un último superviviente de una arquitectura que, a pesar de ser tan diversa, como he dicho, y tan variada y tan específica, tan asociada a un momento, está sin embargo siempre haciendo uso de un lenguaje común que sería muy fácil de rastrear y que de hecho
bueno, está clarísimo en su obra. Respecto a la última cuestión, me parece que las dos cuestiones que se han planteado a lo mejor pueden reducirse a una sola. Claro, cuando yo hablo del interés o puedo tener un tono nostálgico acerca de la falta de lenguaje, el trabajo que yo hago es más versátil, es, como usted ha dicho, heterogéneo, y no veo otra manera de hacerlo de otro modo. Cuando alguien me ha preguntado en la continuidad o qué había subyacente en mi trabajo que fuese común, por volver otra vez al término del Congreso, yo siempre me he defendido diciendo que hay un modo de pensar que sí me parece que está, o que sí me gustaría que estuviese en mis obras. Vamos a dejarlo de ese modo. Y creo que con eso haber contestado a las tres preguntas que me ha hecho. Bueno, pues yo creo que hemos terminado, ¿no? Ahí todavía no te vayas, tengo una pregunta más que vas a tener que contestar. Nos estamos haciendo tiempo para que llegue la... Bueno. Bueno, pues brevemente, porque en parte lo que iba a decir ya se ha dicho, en parte. Bueno, primero agradecer a Rafael Moneo, como ha dicho Antonio Cruz, la oportunidad que nos ha dado de reflexionar sobre la arquitectura, resistiendo la fácil tentación de contarnos algunas de sus obras, que hubiera sido también interesantísimo, pero que nos ha permitido acabar este congreso con algo más que la mera visión de imágenes de distintos autores de una forma un tanto crítica que a veces acaba pasando en estos congresos, aunque sean todos ellos muy interesantes. Y aparte de este agradecimiento, que me ha recordado las lecciones magistrales que yo tuve oportunidad de escucharle en Madrid en los años 80, quería también, pues eso, hacer un poco una reflexión en esta línea de que así como el Palacio del Té de Giulio Romano, que ha mostrado, aun siendo una vulneración del código clásico que entonces estaba vigente, no deja de ser, como hemos visto en esa imagen, una vulneración bastante cosmética en el fondo, puesto que seguían trabajando con los mismos materiales, la piedra, con los mismos sistemas constructivos. Claro, la oportunidad que este nuevo siglo nos ha dado de abordar en cualquier obra todo tipo de materiales traídos desde cualquier punto del mundo y técnicas constructivas mucho más complejas que permiten hacer casi cualquier cosa, pues hace que como hemos visto también en estas imágenes que ha mostrado, pues que sean posibles proyectos como el de Herzog y de Merón, con este apilamiento de cajas que parecen desafiar a la gravedad, etcétera. Pero claro, la vulneración formal del código moderno que esto supone, yo creo que es mucho más violenta y mucho más radical que la que Giulio Romano pudo hacer en su día respecto al código clásico. Entonces, pensando en ese concepto de urbanidad que también ha citado, ¿no? de cómo, que a mí me preocupa, al menos, y yo creo que a él también, de hasta qué punto la arquitectura debe manifestar en relación con la ciudad esa urbanidad, que a mí es una palabra que me gusta mucho porque alude al urbanismo y a la ciudad y al mismo tiempo alude a esa palabra que nos enseñaron de pequeños en relación con la educación, ¿no? de cómo la arquitectura debe mostrar ese sentido de educación y de urbanidad, ¿no? Entonces, bueno, yo me atrevería a pedirle a Rafael si, en fin, desde la autoridad moral, que yo creo que todos los que estamos aquí le conferimos, si se atrevería a hacer un juicio de valor dentro de todos esos lenguajes, y pensando que aquí hay muchos estudiantes, de hacia dónde deberíamos encaminar nuestros pasos para que no sea una mera exposición acrítica de la cantidad de lenguajes que ahora sabemos que están a nuestra disposición porque lo vemos todos los días en las revistas, ¿no? Ya. Pero bueno... Rafael, dada la bienvenida a nuestra presidenta, Yolanda Barcina, te ruego que subas y termines tu intervención en el estrado. Espero que venga Bueno. Hay que aclarar que hemos estado alargando el diálogo, te estábamos esperando, Yolanda, pero Rafael tiene que responder a la última pregunta y ya cerráis vosotros dos. Hombre, yo creo que tenía sentido empezar como una imagen como la de Giulio Romano porque revela todo el escepticismo frente al lenguaje, ¿no? Giulio Romano, al subvertir y al manejar los elementos que venían de Roma, de Bramante, de San Galo, que estaban todavía tan embebidos de recuperar
la romanidad, en ese momento en el que, tras el saco de Roma en 1527, se retira Giulio Romano a Mantua y empieza a disfrutar lo que es un cliente iluminado que le deja hacer cualquier cosa, lo que hace es desplegar todo ese mundo imposible que niega, digamos, o que pone en tela de juicio lo que eran los valores de la Roma que había abandonado. Entonces, ponerla como primera imagen en una reflexión como la de hoy tenía este sentido de no convertir el lenguaje efectivamente en algo normativo y poco menos que indispensable para la arquitectura, ya que ahí sabía que no estaba. Respecto a la otra, a la segunda cuestión, hombre, yo creo que la urbanidad es siempre una defensa para el arquitecto. El poner el trabajo que hace o poner la obra de la arquitectura en una óptica más amplia de lo que es la condición objetual de un edificio en el ámbito entero de la ciudad y de la visión de la ciudad y del impacto que vaya a tener el edificio en ese marco, en ese telar que se le ofrece para instalarse, a mí me parece que está bien, pero es una defensa, digamos, una defensa en el mejor sentido de la palabra. O sea, la arquitectura debería tener, o los arquitectos deberíamos tener poca ocasión de equivocarnos por el mismo, digamos, por el mismo valor que para la sociedad tiene lo que se construye, valor económico, digamos, y en ese, pensando así, la ciudad puede ayudar a reducir el riesgo de error. Respecto de dónde creo yo que hay que ir, pues eso me vas a permitir, Fernando, que no lo conteste porque no lo sé. Entonces, claro, uno da testimonio de sí mismo con lo que hace, pero no sé, yo no tengo en absoluto la sensación de poder ofrecer algo que valga para los demás más allá de lo que es mi propia experiencia como arquitecto. Bien, pues con esa declaración de ignorancia y de humildad terminamos. Rafael, gracias.